Exploración neurológica completa. Mi nombre es Amparo Taboada García del grupo T3. El día de hoy vamos a evaluar los reflejos neurológicos tanto de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Reflejos osteotendinosos. Vamos a empezar con el reflejo bicipital, donde evaluamos el segmento de la cervical 5 a la cervical 6 de la médula. En este reflejo debemos colocar el pulgar sobre el tendón del bíceps y empezamos a percutir con el martillo. Una respuesta normal sería la flexión del codo. Si existe una exageración de la flexión del codo, nos puede indicar una lesión radicular o neuropatía periférica. Contribuyendo a las maniobras, debemos pedir al paciente que observe hacia otro lado o se distraiga, para evitar que el paciente lo haga voluntariamente o exista una tensión muscular. Continuando, tenemos el reflejo tricipital, donde evaluamos el segmento de la cervical 6 a la cervical 7 de la médula. En esta debemos percutir el tendón del tríceps y la respuesta normal es la extensión del codo. Reflejo estilo radial. Evaluamos el segmento de la cervical 5 a la cervical 6 de la médula. Debemos golpear el radio distal y la respuesta sería una flexión del codo y supinación. Reflejo rotuliano. Evaluamos el segmento de la lumbar 3 a la lumbar 4 de la médula. Se debe realizar con el paciente sentado en la camilla y percutimos en el tendón rotuliano con la pierna colgando. Una respuesta normal sería la extensión de la rodilla. Continuando, tenemos al reflejo aquileo, donde evaluamos lo que sería el segmento de la sacro 1 a la sacro 2. Debemos pedir al paciente que esté sentado con las piernas colgando desde la camilla y relajadas, o también se debe pedir al paciente que esté en decúbito prono y las piernas semiflexionadas. Acá percutimos el tendón de Aquiles con el pie en dorsiflexión y una respuesta normal sería la flexión plantar. Los reflejos normales que podemos encontrar en los reflejos bicipital, tricipital, rotuliano y aquileo son una respuesta rápida y simétrica. Estas se perciben como la contracción muscular adecuada sin exageración. Un reflejo anormal sería la hiporreflexia o arreflexia, que es la disminución o ausencia de los reflejos. Estas están causadas por una lesión del nervio periférico, que sería una neuropatía, una lesión de las astas anteriores a la médula o una miopatía. También podemos encontrar a la hiperreflexia, que son los reflejos muy exagerados. Estos están causados por la lesión del sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares, esclerosis o lesión medular. Continuando, tenemos a los reflejos superficiales. El reflejo abdominal. Evaluamos el segmento de la torácica 6 a la torácica 12. En esta colocamos un estímulo, como puede ser el algodón o una aguja, estimulando la piel del abdomen. Se contrae la pared abdominal local. Continuando, tenemos al reflejo cremastérico, donde se evalúa el segmento de la lumbar 1 a la lumbar 2. Solo se evalúa en varones. Aquí se estimula la cara interna del muslo, asciende el testículo ipsilateral. Continuando, tenemos al reflejo corneal, donde evaluamos los nervios trigémino y facial. Aquí debemos tocar suavemente la córnea con algodón, donde nos va a producir una respuesta como el parpadeo bilateral. Reflejo plantar. Evaluamos el segmento de la sacro 1 a la sacro 2. Estimulamos el borde lateral de la planta, donde nos va a producir una respuesta normal de la flexión de los dedos. En los reflejos patológicos podemos encontrar al Babinski, como la extensión del hallux, y también al Hoffman, donde vamos a percutir la uña del dedo medio y nos va a dar una respuesta como la flexión involuntaria del pulgar. Fuerza muscular. Usaremos la escala de Daniels, donde calificaremos del 0 al 5. Evaluaremos bilateralmente tanto los miembros superiores e inferiores, donde en los miembros superiores encontraremos a los músculos deltoides, bíceps, tríceps, flexores y extensores de la muñeca y dedos, y en los miembros inferiores encontraremos a los cuádriceps, isquiotibiales, del tibial anterior,
gastrocnemio, flexores plantares. Como un ejemplo, podemos pedir al paciente que flexione el codo en contrarresistencia y evaluamos la escala 5/5 si indicaría la fuerza normal. Continuando tenemos al tono muscular, donde vamos a encontrar una movilización pasiva articular. Lo normal, vamos a encontrar músculos con ligera resistencia al movimiento pasivo. Y en las alteraciones podemos encontrar la hipotonía, que va a ser una disminución del tono muscular. Esto se va a dar por una lesión periférica o una enfermedad neuromuscular. También podemos encontrar a la hipertonía, que sería un aumento de la masa muscular. La espasticidad. Esta va a ser dependiente de la velocidad y se va a dar por la lesión en el sistema nervioso central. También existe la rigidez. Esta va a tener una resistencia uniforme al movimiento, independiente de la velocidad, como el parkinsonismo. Y la distonía, que va a ser la contracción involuntaria o sostenida con posturas anormales. La sensibilidad. La superficial, con algodón al tacto. Profunda, vibraciones con el diapasón. Cortical, con estereognosia, como reconocer objetos. Continuando tenemos a la marcha y la coordinación, donde vamos a observar la marcha normal y realizar pruebas como la marcha de tándem en una línea recta, la marcha con los ojos cerrados, que es la de Romberg, y la de la dedo a la nariz o talón y rodilla, que es la prueba de la coordinación. En las alteraciones que podemos encontrar está la marcha hemipléjica, donde el paciente va a estar con la mano pegada al torso y la pierna del mismo lado va a estar de forma rígida, dando al caminar un semicírculo. Esto se va a dar por la lesión piramidal unilateral, ACV o tumores cerebrales. También encontramos a la marcha espástica, la cual el paciente va a caminar, va a tener las piernas de forma rígida y al caminar estas se van a entrecruzar produciendo la forma de tijeras. Esta se va a dar por la lesión de mielopatías, parálisis cerebral inferior espástica y esclerosis múltiple. Continuando tenemos a la marcha de parkinsoniana. El paciente va a estar inclinado hacia adelante y va a tener una marcha corta pero rápida. Esto se va a dar porque existe la enfermedad del Parkinson, parkinsonismo secundario. Esto se va a dar porque existe fármacos o lesión en los ganglios basales. También tenemos a la marcha atáxica. Esta va a ser irregular o parecida a la del caminar de un borracho. Se va a dar por la lesión en el cerebelo como tumores ACV y esclerosis múltiple. También por alcoholismo crónico, degeneración cerebelosa. Y por último tenemos a la marcha de estepaje. Esta se va a dar cuando el paciente va a caminar con un pie elevado y lo va a soltar de forma brusca o de golpe. Va a tener el pie colgado. Esto se va a dar por lesión en el nervio periférico común, radiculopatías del lumbar 5 y las neuropatías periféricas.